el problema es que su capacidad para prolongar la supervivencia global todavía es incierta. Todo esto ha llevado a que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando uno analiza qué porcentaje de pacientes con leucemia aguda mieloide en primera remisión o en general se autotransplantan comparado con el trasplante alogénico, pues lo que vemos es que realmente el número de pacientes con autotrasplante pues prácticamente es menor al 10% o incluso menos. Es decir, que en Estados Unidos el autotrasplante para fines prácticos ha caído en desuso y todo el mundo, como planteó David, lo que utiliza es el alotrasplante. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué estrategias se pueden plantear para tratar de mejorar los resultados con el autotrasplante? Y aquí pongo estas 4 estrategias que potencialmente puedan mejorar los resultados del autotrasplante. Uno sería, ¿qué fuentes de células progenitoras son las idóneas para hacer el autotrasplante? A diferencia de lo que ocurre con el alotrasplante, en el cual hay estudios prospectivos que comparan sangre periférica con médula ósea, en el autotrasplante realmente esto no se ha valorado adecuadamente. Aquí les presento el estudio europeo del Grupo Europeo de Trasplantes en 2,000 pacientes con LAM, y lo que ellos analizaron es si hubo una diferencia en cuanto a resultados usando médula ósea o sangre periférica, y compararon 3 grupos: médula ósea 500 pacientes, sangre periférica 1,200 pacientes cuando el trasplante se hizo más de 80 días después de la remisión o cuando se hizo menos de 80 días. Sabemos que este grupo de pacientes en los cuales se hace el trasplante en forma temprana tienen peor pronóstico que los que se hacen más tardíamente, probablemente porque reciben menos quimioterapia y tienen mayor porcentaje de enfermedad residual, o bien porque son pacientes de peor pronóstico que se trasplantan en forma más inmediata. Y lo que demuestra este estudio es que en cuanto a recaída, los pacientes con médula ósea que se utiliza para el autotrasplante tienen menor recaída, 40% contra 60% cuando se usa sangre periférica temprana o en forma tardía, y también la supervivencia libre de leucemia es mejor cuando uno utiliza médula ósea en lugar de usar sangre periférica. Y esto, lo que dicen los autores, es que el problema de usar sangre periférica es que se reclutan clonas leucémicas cuando utilizan los factores de crecimiento y probablemente se contamina más el producto de aféresis y esto determina una mayor recaída. En cuanto a la dosis de CD34 que se administra también el Grupo Europeo en 770 pacientes, analizaron esto y ellos pusieron como un punto de corte 7.16 por 10 a la 6 por kilo de dosis de CD34 para valorar si la dosis tiene algún papel en cuanto a mayor tasa de recurrencias, y lo que ellos encontraron es que efectivamente cuando uno utiliza más de 7 millones por kilo de CD34, la tasa de recaída es mayor y la supervivencia libre de leucemia es menor. Entonces, de acuerdo con estos resultados, si uno quisiera mejorar los resultados de autotrasplante, tendría uno que usar 1 médula ósea y 2 administrar menos de 7 millones de células para incrementar la supervivencia libre de leucemia. Ahora, la siguiente pregunta es probable que deba haber un subgrupo de pacientes que se beneficien más del autotrasplante que de la quimioterapia convencional. Y para esto les presento este estudio, nuevamente este estudio japonés de 1638, que compararon la quimio de consolidación con el autotrasplante. Y ellos lo que analizaron fue los subgrupos grupos pronósticos de acuerdo a la citogenética. Este es el grupo total de pacientes de quimio y trasplante, y lo que se observa es lo que ya sabemos, que los de citogenética favorable tienen mejores desenlaces en cuanto a supervivencia global y libre de recaída. Cuando nosotros, de acuerdo al grupo de pronóstico de citogenéticas, comparamos el autotrasplante con la quimioterapia, lo que observamos es de que la supervivencia libre de recurrencias es mejor con el autotrasplante comparado con la quimioterapia, 77% versus 42%. Sin embargo, la supervivencia global nuevamente se observa que no hay diferencia en este subgrupo de pacientes cuando utiliza uno quimioterapia o autotrasplante. Y lo mismo ocurre en el grupo de riesgo intermedio, es mejor el autotrasplante en cuanto a recaída, pero la supervivencia global prácticamente es idéntica.
y probablemente esto nuevamente se explica por la mayor tasa de rescate de los pacientes que recaen después de la quimioterapia convencional. En el grupo de pobre pronóstico, los dos abordajes son pésimos, menos del 20% de los pacientes están vivos a largo plazo. Y eso sí queda claro, que el autotrasplante en el grupo pronóstico de citogenética de mal pronóstico, su papel realmente es muy pobre. ¿Qué es lo que recomienda la European Leukemia Net? El trasplante autólogo, dice, se considera como una opción para terapia por remisión en pacientes de riesgo citogenético favorable e intermedio. No se recomienda en pacientes con citogenética de alto riesgo. Los europeos, entonces, sí parece que, a diferencia de los americanos, todavía lo siguen considerando como una opción en los dos primeros grupos de riesgo. Bien, en los últimos años se ha logrado un considerable progreso en determinar y disecar mejor los subgrupos de las pacientes con leucemia aguda mieloblástica, sobre todo los de citogenética normal, es decir, el grupo de citogenética de riesgo intermedio. Y actualmente ya se sabe que hay dos genes, alteraciones de dos genes que tienen implicaciones prácticas, como es las mutaciones del gen de la nucleofosmina y el FLT3. Muchos grupos han encontrado que el genotipo mutado de la nucleofosmina sin FL3 representa un marcador pronóstico favorable y en base a esto es que los europeos han propuesto incluir este genotipo en el subgrupo de pronóstico favorable. Pero pocos grupos han realmente investigado, de acuerdo con estas nuevas subclasificaciones moleculares, cuál es el papel de las diferentes terapias de consolidación, halogénico, auto o quimioterapia de estándar de consolidación. Aquí les presento los resultados. Es uno de los pocos estudios que analizan esto, subgrupos moleculares, pronósticos de acuerdo al tipo de terapia de consolidación, y ellos analizaron 135 pacientes en los cuales se determinaron mutaciones de NPM1 y FLT3 y dividieron los grupos en el buen pronóstico, positivo NPM1 y negativo FLT3, y el resto de pacientes se clasificaron como grupos de peor pronóstico. ¿Y cuáles fueron los resultados? Cuando se analiza en forma global el grupo, lo que se observa es que no hay diferencia con los diferentes abordajes, halo, auto o quimioterapia, tanto en supervivencia libre de leucemia como supervivencia global. Sin embargo, cuando nada más ellos analizaron el grupo de peor pronóstico, es decir, excluyendo los pacientes que tenían NPM1 positivo, FL3 negativo, lo que observaron es algo bastante interesante. Los mejores resultados se obtienen con trasplante halogénico, 68%, seguido del autotrasplante y en menor grado de quimioterapia de consolidación, y esto fue estadísticamente significativo. Es decir, que en este grupo de peor pronóstico, el autotrasplante es superior a la quimioterapia de consolidación, aunque inferior al alotrasplante. Y ya para terminar, ¿qué nuevas estrategias se están tratando de desarrollar para incrementar la eficacia del trasplante autólogo? Solo les quise presentar este estudio, que lo que hacen es purgar las células tronco leucémicas utilizando este antígeno CD96 de membrana. Ellos parten de esta hipótesis. La leucemia aguda mieloblástica está organizada en tres componentes. Una son las células troncoleucémicas, otra las células progenitoras leucémicas y los blastos diferenciados. Las recaídas son a expensas de las células troncoleucémicas residuales, que generalmente se encuentran quiescentes, y eso hace difícil de erradicarlas, y esa es la razón por la cual hay la recurrencia en autotrasplante y también en trasplante halogénico. Por lo tanto, el autotrasplante pudiera ser más eficaz si se pudiera eliminar selectivamente a las células troncoleucémicas en el autotrasplante. Como sabemos, las células leucémicas expresan CD34 y algunos otros marcadores,